Hola, imagina que nunca en tu vida has tocado realmente nada. Ni tu teléfono, ni el pomo de una puerta, ni la mano de otra persona. ¿Suena increíble? Sin embargo, desde el punto de vista de la física atómica, esta es una fascinante verdad sobre nuestro mundo. Desde la perspectiva de nuestras experiencias cotidianas, el tacto parece simple. Presionas tu dedo contra una superficie y sientes resistencia. Sin embargo, a nivel atómico, la realidad es completamente diferente. Lo que percibimos como tacto es, en realidad, la interacción de fuerzas electromagnéticas. Cada átomo está compuesto por un núcleo rodeado de una nube de electrones. Cuando acercas tu mano a cualquier objeto, los electrones de los átomos de tu piel comienzan a interactuar con los electrones de los átomos de ese objeto. Como las cargas del mismo signo se repelen, aparece una fuerza repulsiva entre los átomos. Esta fuerza de repulsión se vuelve cada vez más fuerte cuanto más cerca están los átomos entre sí. En cierto momento, esta fuerza equilibra la fuerza con la que presionas el objeto, y esto es precisamente lo que sientes como tacto. Paradójicamente, lo que sientes como contacto físico es, en realidad, la resistencia electromagnética que se crea. Para entender por qué nunca tocamos nada en el sentido tradicional de la palabra, primero debemos examinar la estructura de los átomos. Contrariamente a lo que podríamos suponer intuitivamente, los átomos no tienen límites claramente definidos. El núcleo del átomo está rodeado por una nube electrónica que no tiene un límite preciso. Es más bien un área de probabilidad de encontrar electrones que teóricamente se extiende hasta el infinito. Por lo tanto, la pregunta sobre dónde termina un átomo y comienza otro no tiene una respuesta simple. Cuando dos átomos se acercan, sus nubes electrónicas comienzan a interactuar. Esta interacción puede ser repulsiva cuando los electrones están cerca unos de otros o atractiva cuando los electrones de un átomo interactúan con el núcleo del otro átomo. A nivel atómico, el concepto de tacto se vuelve difuso. Si por tacto entendemos la interacción de fuerzas electromagnéticas entre átomos, entonces todo toca constantemente todo lo demás en cierto grado. Las fuerzas electromagnéticas tienen teóricamente un alcance infinito, aunque su importancia disminuye con el cuadrado de la distancia. Si por tacto entendemos el contacto de las superficies de los átomos, entonces en este sentido nunca tocamos nada, porque los átomos no tienen límites claros y la repulsión electromagnética no les permite acercarse lo suficiente. Sin embargo, los átomos pueden formar enlaces químicos compartiendo electrones. Este es el equivalente más cercano al tacto a nivel atómico, cuando los electrones de valencia son compartidos entre átomos. Existen circunstancias especiales en las que se puede decir que los átomos realmente se tocan. Durante la formación de enlaces químicos, cuando los átomos comparten electrones. A temperaturas extremadamente bajas, algunos átomos pueden concentrarse en el mismo lugar, formando lo que se conoce como un condensado de Bose-Einstein. Incluso los núcleos atómicos pueden tocarse durante colisiones de alta energía, pero esto requiere superar una enorme fuerza de repulsión electromagnética. Este fenómeno explica muchas observaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando nos peinamos el cabello seco, podemos notar que los cabellos se repelen entre sí. Esto es un efecto de la acumulación de cargas del mismo signo. Durante una tormenta, en las nubes se produce un proceso de electrización por fricción de gotas de agua o cristales de hielo. Esto conduce a la electrización de diferentes partes de la nube, lo que puede resultar en impresionantes descargas eléctricas, los rayos. Lo que percibimos como tacto es una manifestación de una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza electromagnética. Las otras tres fuerzas son la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos, la fuerza nuclear débil, responsable de la desintegración radiactiva, y la gravedad, la fuerza de atracción entre masas. En cierto sentido, cada interacción en la naturaleza puede entenderse como una forma de tacto, en diferentes niveles de la realidad. Entonces, ¿alguna vez tocamos algo? La respuesta depende de cómo definamos tocar. En el sentido cotidiano de la palabra no, nunca tocamos nada, porque siempre nos separa una distancia resultante de la repulsión electromagnética. Sin embargo, en un sentido más amplio, constantemente interactuamos con el mundo que nos rodea a través de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta cuestión, aparentemente filosófica, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad,
y muestra cuán extraordinario es el mundo a nivel atómico. La próxima vez que tomes la mano de alguien, piensa en la fascinante física que se esconde detrás de esta experiencia aparentemente simple. ¿Qué opináis sobre esto? Dejadlo en los comentarios, y si queréis más curiosidades sobre descubrimientos científicos revolucionarios, no olvidéis suscribiros a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.